生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 31 al 35. Eran aproximadamente las 3 p.m. de la tarde, el sol estaba rumiante en el cielo y las personas de la capital de la humanidad, de la ciudad-estado en la séptima fortaleza, estaban extremadamente contentas. Fiestas se celebraron en diferentes lados de la gran ciudad, junto a las 2 ciudades más pequeñas. Esto era así, por la llegada del héroe que había tenido lugar anteriormente. El héroe que había salvado ya a las previas fortalezas. Pero al mismo tiempo, una presión, todavía pequeña, pero invisible y sin forma estaba sobre las personas más capaces de la capital, así como sobre el ejército. Naturalmente, también estaban todos y cada uno de ellos emocionados por la llegada del héroe, y el hecho de que Celestine-sama lo había hablado ya, o que sus conexiones con las anteriores fortalezas lo dijeran, pero sabían que el ejército que en este momento marchaba hacia aquí, no era uno normal. Informes recibidos demostraron que en las fortalezas anteriores, los atacantes no eran más de 1200 integrantes aproximadamente, pero según la propia Celestine-sama y el héroe, el ataque traería consigo a todos y cada uno de las reservas de Kuroinu. Una cantidad banal y abrumadora de mercenarios y monstruos por igual. Una cantidad que supera en unas cuantas veces a el ejército total de aquí. Por esta preocupación que se cernía sobre sus cabezas, las personas de algo rango ya habían ideado varias ideas para de alguna forma salvaguardar a la población. Todavía no se habían ejecutado, pero debido a la gran cantidad de magos que había en esta gran ciudad, hacía todo el proceso mucho más fácil. Por hoy, dejarían que la ciudad estuviera en gozo, pero mañana, después de discutirlo con el castillo, indudablemente lo harían. Estas personas que querían hacer esto, eran un grupo de nobles y plebeyos de alto rango debido a hazañas, que actuaban como un apéndice externo a la dirección del castillo, pero claro, todavía con su permiso, eran llamados la Junta de Administración. Celestine nunca lo había presentado claramente, pero estaba más que de acuerdo con algo así ya que por esa razón había sido sacada de muchos problemas. Como sea, para la sorpresa de todos si lo supieran, a diferencia de la ciudad, que se encontraba en pleno gozo ahora mismo, el estado de ánimo en el castillo era... un poco... ¿cómo decirlo? Extraño, tal vez. Alexander abrió sus párpados lentamente y después bostezó un poco, mirando hacia el techo de la gran cama real. Esa fue una verdadera siesta, hace una semana aproximadamente, que como no era el día de Olga, Alexander no había podido dormir con su espada guardada en la funda de Olga, lo que habían sido algunos de sus mejores momentos al dormir que había presenciado. Pero, sintiendo esta sensación en su pene, que se sentía en un abrazo por todo el resto de su cuerpo, increíblemente, Alexander estaba muy satisfecho. Por esto fue que me pude dormir a esta hora, ¿eh? Alexander sonrió sin remedio y bajó su cabeza. Fiulu Fiulu. Los ronquidos lindos le salían de Celestine, con la cara pegada a su pecho, también tenía una gran sonrisa en su hermoso rostro, y Alexander sintió que se puso un poco duro al ver algo así. Los ronquidos de Celestine se volvieron unos leves jadeos al sentir la abrumadora presencia en su útero que parecía estar despertando. Pero inesperadamente para Alexander, Celestine luego sonrió de una forma pervertida y con la cara sonrojada, al sentir el pene de Alexander en su útero, mientras soñaba. Suspiró. Alexander se rindió en descubrir lo pervertidas que eran sus mujeres, por lo que suavemente... manifestación de la mente / energía. Movió a Celestine para hacerla flotar un poco, y entonces él salió completamente desnudo de la cama, con líquidos diferentes mezclados en la punta de su pene. Se vistió rápidamente con su ropa tirada a los lados, después de una revestida de limpiar, en primer lugar. Luego, activó limpiar varias veces, tanto en Celestine como en la cama, para que quedaran tan limpias y con un olor agradable como si hubieran sido pasadas por una lavadora. Entonces, se sentó en el suelo. Cruzó sus piernas y respiró cerrando los ojos. Una vez estuvo completamente calmado, volvió a abrir sus ojos, pero esta vez, en ellos mostraba el Sharingan en su etapa eternal, realizando leves rotaciones. Listo, ahora solo falta, creación.
Activando su primera habilidad, Alexander estaba a punto de hacer algo que perfectamente la sección que había eliminado del sistema lo podía hacer. Pasó un segundo. Wushding. Has creado una nueva habilidad. Habilidad Rinne Sharingan. Esta habilidad le permite al usuario usar el poder de su anterior Sharingan junto al poder del Rinnegan, habilidad ocular también del anime Naruto, en su máxima capacidad. Ya veo, como pensaba, sucede que creación también puede hacer algo así. Alexander se dio cuenta de que su visión no cambió en absolutamente nada, pero... Creación minúscula. Manifestación de la mente / energía. Creó un espejo de mano delante de él mismo y con su telequinesis lo sostuvo allí en el aire. Exactamente, el Rinnegan está en mi lado derecho, y el Sharingan en el izquierdo. Todavía parece un poco aterrador, si lo digo por mí mismo. Alexander vio que su ojo derecho, a diferencia del Sharingan que parecía un poco más encantador, con el Rinnegan, era bastante sombrío. Además, él no se veía a sí mismo en 2D, por lo que el ojo parecía muy real, extremadamente real. ¡Ah! Suspiró pausadamente, y desactivó sus habilidades oculares. Alexander habló en su mente. Nombre: Alexander Smith. Raza: humano. Trabajo: mago. Vitalidad: 99, 99, 99. Fuerza: 333. Energía: 10.080, 111, 63, calidad X. Lista de habilidades. Creación, X. Memoria fotográfica, X. Asora, X. Sistema, 2, 0. Más, X. Magia RBA, X. Aki, X. Cuerpo único, X. Alma única, X. Procesamiento de la energía multiversal, X. Rinne Sharingan, X New. Esta habilidad le permite al usuario usar el poder de su anterior Sharingan junto al poder del Rinnegan, habilidad ocular también del anime Naruto, en su máxima capacidad. Kaioken, X. Manifestación de la mente / energía, X. Área del humano, X. Aura normal, 92% de maestría. Ley del X. Manos del renacimiento, X. Rayo, X. Habilidades S, X. 1. Conexión. 2. Cuerpo Dios Yan. 3. Impulso sexual conectado a la energía. Corazón único, X. Oh, es increíble que solo por estar con Celestine haya recibido 90 puntos de energía, ya que ni siquiera hacen 3 días desde que salí de la quinta fortaleza, al igual que el gran e importante gasto al crear el Rinne Sharingan, o no, al sustituirlo por el Sharingan, y según las memorias en mi cerebro, solo la práctica es lo que me falta para dominar completamente el lado del Rinnegan, ya que tengo bien clara cada una de todas sus habilidades en mi mente. Un suspiro de emoción contenida salió de Alexander cuando se dio cuenta de que tenía la habilidad ocular de uno de los jefes más importantes de Naruto, aunque, la habilidad compartida en sí, era una que Alexander mayormente había visto en el Sasuke adulto. Como sea, este era un hito tan impresionante que Alexander todavía estaba un poco entumecido. También pensó en que recibió una gran cantidad de puntos de Celestine, porque ella era en sí, un ser divino, o por lo menos, parte de su existencia lo era. Lo cual fortaleció su pensamiento de que realmente su energía, se aumentaba al interactuar con la energía principal de todo un mundo. O sea, al ser las princesas caballeros o la reina de los elfos oscuros y su mano derecha, las protagonistas, de este desagradable mundo, Alexander solo aumentaba su energía al interactuar con ellas, y no decir de tener sexo, ya que eran sus esposas. Lo que hace que las chicas, que tienen la energía principal de todo un mundo dentro de ellas, brindaran sin saber de esta energía a su esposo, y principalmente, ya que él había tomado su yin vital, o sea, su virginidad, en casi todas ellas. También estaba el hecho de que con Chaya, o Eleonora, Alexander se percató de que su energía realmente no tenía un gran salto de stats, aunque, lo menos que Alexander pensaba al hacer el amor con ellas era algo así. Las amaba a todas y cada una de ellas con la máxima capacidad de su corazón. Alexander sonrió, satisfecho, y se dio cuenta de algo, para después mirar hacia el lado. Ejeje, buenos días, esposo. Celestine, que tenía un revestimiento de aura madura y milf sobre ella, le sonrió a Alexander mientras lo miraba con su cara pegada a la almohada. Hola.
Alexander sonrió y fue de nuevo hacia ella, para después besarla en su frente. Mutilde, pero cuando vio que ella hizo un puchero divino con una cara chibi, Alexander, que casi estaba derretido por alto azúcar en la sangre, le besó sus labios. Celestine inmediatamente se puso contenta y su lengua inexperimentada trató de meterse en la boca de Alexander, solo que Alexander se adelantó primero. Celestine, con movimientos extremadamente eróticos y sencillos, movió su cuerpo hasta que quedó con sus piernas en la espalda de Alexander, y aguantada de su pecho, ya que Alexander sostenía sus grandes y redondas nalgas blancas hacia él. Putilde A tilde y Tadakimasu tilde Celestine habló mientras trataba de sorber la saliva de Alexander en su boca, y sus alegres, pero enormes pechos movían ligeramente haciendo una imagen muy lasciva. Celestine, espera un momento. Alexander le sonrió, y Celestine, como una buena esposa, asintió mientras se puso en seiza en la cama, completamente desnuda. Sus grandes pechos, su fina cintura y su gran trasero hacían un paisaje de cuerpo de reloj de arena, incluso sentada en esa posición, además de su cabello dorado regado por su pecho, que milagrosamente tapaba solo los pezones, y más abajo, su tierna vagina que debido a la posición parecía una hendidura vertical en medio de sus rosados cachetes. Alma única. Sin perder otro tiempo para no perderse allí mismo, Alexander se concentró, y se puso de espaldas a Celestine. Interrogación de cierre. Rápidamente, pasaron 2 segundos en sucesión, y Alexander se giró. Luego sonrió y le enseñó un anillo a Celestine que estaba precisamente hecho para ella. Esto es, Alexander hablaba y tomó las manos de Celestine, luego tiernamente su dedo anular, la prueba de que eres mi mujer, de me perteneces, y de que yo te pertenezco. Terminó de decir y le había puesto el anillo a Celestine. Escalofríos. Toda la piel y el cabello de Celestine se erizó, al sentir una energía desconocida inundar su cuerpo, su mente, y su alma. Ella era una diosa, en la pasado, por lo que sus sentidos eran más que anormales, y logró sentir como una figura de mayor rango que ella, mucho más grande, abrazó a su existencia. Gracias, Alex-sama, gracias. Sin saberlo, ella empezó a lagrimar poco a poco, Alexander la abrazó y ella todavía lloró un poco más en su hombro. Alexander suspiró por lo amable y humilde que era Celestine, y aunque le gustaba, quisiera que ahora que ella era su mujer, tuviera ese orgullo, de que él le pertenece, solo que era algo que él no estaba dispuesto a apresurar. Después de todo, Alexander era un huifecón enorme. Y nadie forma, así como es la transición de una chica linda bajándose sus bragas. El tiempo pasó. Media hora después, Alexander y Celestine estaban sentados en la mesa, solo que Celestine estaba sobre el regazo de Alexander, ya vestidos, claro. Celestine ahora traía ropas de una figura noble, con un aura de esposa de tiempos medievales, pero estaba más que claro que la ropa le quedaba apretada, ya que el botón que estaba sosteniendo la unión de sus 2 pechos, pudiera poner caras, ahora mismo la tendría roja del esfuerzo tan grande que hacía para aguantar la presión de allí. 20 minutos después, aunque callados, Celestine todavía sonreía al ver a Alexander actuando tan celoso. Ella vio que Alexander de ninguna forma en este mundo, le iba a permitir tener las mismas ropas que tenía antes de ser su mujer. Y por supuesto, Celestine al tener el gran sentimiento infinitamente creciente de amor y obsesión que tenía con Alexander, al ver a su esposo tan celoso, ella todavía había pasado 20 minutos riéndose en silencio, con felicidad desbordante. Una vez que estuvieron más tranquilos, disfrutando del silencio de tenerse solo a ellos en el mundo, Alexander, que tenía dudas, finalmente habló. Entonces, ¿de qué se trata eso que habías mencionado antes de, Olga One-sama? Interrogación de cierre. Ah, es verdad, jeje. Celestine sonrió y se acomodó más adentro de Alexander, como una gatita que ronronea al pegarse a su amo. La verdad, Alex-sama, es que, de hecho, Olga One-sama es mi hermana mayor. Alexander, aunque sorprendido, solo escuchó en silencio, empezó a acariciar la cabeza de Celestine al notar que su humor bajó un poco. Ella hizo una pausa, no queriendo que la gran cantidad de años que tenía en su cuerpo, se mostraran a Alexander. Hace mucho tiempo, antes de reencarnar en un cuerpo material, me di cuenta de que yo no había sido la única que estaba despierta pero a la vez dormida, sino que también había alguien más, que estaba conmigo. Alexander no entendía muy bien lo que decía Celestine, pero dejó que ella hablara entre sus caricias. Ser una diosa, es algo muy extraño, porque no siento las cosas de la manera que las siento ahora. No podía tocar nada, ni tampoco respirar o comer, no podía ni siquiera sentir.
y me di cuenta de que cuando pensaba que estaba sola, en realidad no era así, había alguien más de la misma forma que yo, a mi lado. Celestine habló con su voz digna, mientras más se apretaba a Alexander, a lo que él naturalmente respondió abrazándola protectoramente. En ese momento no sabía lo que era un nombre, por lo que no sabía cómo referirme a esa persona que había compartido conmigo a mi lado, por mucho tiempo, pero un día, una pequeña lágrima brilló en los ojos de Celestine. Un día no podía ser consciente de la otra persona que estaba allí conmigo, se había ido. Más tarde noté que también fui sacada de ese lugar, ese solitario lugar, donde estaba por quién sabe cuánto tiempo, para renacer en un cuerpo material. Celestine rió un poco, recordando sus primeros tiempos de vida. Alexander estaba asombrado, ya que una persona le estaba contando directamente su experiencia de diosa, bastante confusa y abstracta, al parecer, que no le quitaba nada de sorprendente. Después de que pasó el tiempo, había notado que renací como un alto elfo de la luz, de la naturaleza, en un muy pequeño clan. También aprendí que en la otra parte del territorio, había otro clan donde existían nuestras contrapartes, los elfos oscuros, que milagrosamente, también había dado en nacimiento a una como yo, una elfa oscura con un gran potencial de magia, la energía que existe en este mundo. Celestine siguió hablando con Alexander como si fuera una narrativa de la historia, que de hecho era así. Alexander escuchó tranquilamente mientras sus manos no paraban de acariciar a Celestine. Ella le dijo toda la vida que había tenido hasta que los pocos elfos también murieron, sus padres habían sido los primeros en morir y como si de una maldición se tratara, los demás los siguieron. Dice Celestine que según ella era por la maldad del mundo en sí que crecía. Esa era la razón, ya que los elfos de la luz atraen toda esa magnitud de maldad hacia sus cuerpos, y por eso es que actuaba como un agente patógeno que poco a poco, los mataba. Conociendo algo así, por azares del destino, un día, de alguna manera, Celestine había sido ocultada por Olga Discordia, que para ese momento ya era gobernadora de los elfos oscuros. Ellas compartieron su experiencia de tanto antes, y después de ser reencarnadas, e inevitablemente se formó un lazo familiar entre ellas, puesto que Olga era mayor, Celestine pasó a ser la hermana pequeña. Alexander asintía al escuchar todo esto, ya que después de aquí casi todo era similar a lo que Olga mismo le había contado de su pasado, excepto la parte donde no decía nada de Celestine. ¿Habrá querido que me lo contara ella misma? Alexander conocía muy bien, demasiado bien a Olga y se rió por sus ligeramente infantiles pensamientos. Pero, hubo un día, de repente, el tono de Celestine se agrió un poco, Alexander siguió acariciando su cabeza directamente sin ninguna habilidad activada. Celestine contó que un día ocurrió un ataque, todo tipo de bestias mágicas y demonios invadieron la única capital existente de los elfos oscuros, donde en lo más profundo del castillo, ella se encontraba protegida. Entonces, los elfos oscuros fueron diezmados. Olga llevó la batalla al norte de su posición actual, con todo su ejército y su gente, pero antes, le dejó una carta de Celestine. Le explicó que había un asentamiento de humanos en la otra parte de la región, al norte, pero que eran demasiado anticuados donde todavía ni siquiera tenían exactamente una colonia establecida, que ese era un lugar donde ella podría sobrevivir, ahora que posiblemente el asentamiento de los elfos oscuros estuviera completamente destruido en no tanto tiempo. Celestine, con profundos temores y desesperación, e incluso aunque no lo quería, hizo todo lo que su adorada hermana mayor le había dicho. En aquel lugar de los humanos, Celestine, al poder usar magia libremente, fue tomada como una diosa. Todos y cada uno de esos seres llamados humanos, la tomaron como una diosa por cada cosa mágica que hacía Celestine. Ella entonces resignadamente aceptó esa posición, y desde allí, el tiempo pasó. No fue solo lo astuto y el potencial de los humanos lo que sorprendió tanto a Celestine como a Olga, al igual que a los monstruos más poderosos, sino que su extremadamente rápido crecimiento, tanto en números como en inteligencia, lo que lo hizo. Celestine varias veces trató de enviar grupos para asegurar la seguridad de Olga, de su hermana mayor, la cual por sus confidentes y sus mejores espías sabía perfectamente lo que pasaba, pero, inesperado para ambas, no fue menos de 2 días, lo que se necesitó para que empezara una feroz guerra entre las razas. Ni siquiera ellas sabían las razones específicamente, era casi como si las razas fueran enteramente repelentes entre sí, cada uno se odiaba a fondo al otro. Tanto para humanos, como para elfos oscuros. Aunque intentaron parar toda la chispa que se había encendido,
Por más que lo intentaron, de ninguna forma ese odio paraba. Llegó un punto, en el que en lugar de detener la guerra, Celestine y Olga, empezaron a disminuir lo más que era posible, los choques entre las razas. El tiempo, cruel a su propia manera, pasó y pasó. Ni siquiera mandarse cartas secretas, o tan siquiera contactar por cualquier otra vía, Celestina Lucros, y Olga Discordia, perdieron el contacto entre ellas. Aún así, Celestine todavía no podía olvidar a esa figura que la cuidó, a esa figura que era su única familia en este mundo. Eso sería todo hasta ahora, Alex ama, no, amo. Celestina levantó la cabeza del perfecto y rico abrazo en el que estaba, para mirar a Alexander a su cara. Desde que escuché que la armada de Kurohino había atacado a los elfos oscuros hasta exterminarlos, sentí que mi corazón se rompía. Ella empezó a sollozar por un tiempo muy corto, pero luego sonrió con la que era la sonrisa más bella que alguna vez Alexander había visto. Pero, cuando escuché que hermana mayor no estaba muerta, sino que viajaba con un héroe, e incluso que ayudó a ese héroe a combatir contra Kurohino en la primera fortaleza, ganándose el favor de los ciudadanos de allí incluso a pesar de ser una elfo oscuro, Celestine hizo una pausa, sentí que mi alma podría irse al cielo nuevamente de lo aliviada que estaba. Gracias, amo, gracias por ayudar a mi One-sama, gracias por salvar a todas las princesas caballeros, gracias por estar aquí, para aliviar mi soledad, amo Celestine. Alexander se quedó mudo por los sentimientos que Celestina le transmitía por su forma de hablar, por sus gestos, por su voz, por todo su ser. Alexander otra vez se quedó mudo. Luego sonrió y abrazó a Celestine. A partir de ahora, siempre estarás junto a mí, siempre. _. Celestine apretó todo lo que pudo a Alexander hacia ella, casi como si se quisiera hacer uno con él, mientras su cara estaba derretida en pura felicidad. Por cierto, Alex-sama. ¿Sí? Aunque estoy muy contenta porque ayudaste a Olga One-sama, y a las demás chicas, aún así, estoy muy celosa, muy celosa. Ya había pasado unos minutos desde la charla de Alexander y Celestine, incluso ya habían comido un delicioso almuerzo que Alexander había puesto en la mesa, para el gusto y la sorpresa de Celestine. Naturalmente, Alexander iba a empezar a comer, pero se aturdió porque Celestine se comió la comida tan rápido que Alexander creyó ver ilusiones de lo rápido que era. Eso es verdad. Él pensó que lo que hacía Kakashi-sensei podría ser realmente cierto si Celestine ahora comía tan rápido. Entonces, mientras Alexander todavía estaba en shock, Celestine rápidamente tomó la cuchara de la comida de Alexander, la llenó un poco, y se la puso cerca de la boca con un de Alexander estaba avergonzado, pero aún así se comió felizmente toda su comida de la mano de Celestine, con ella yendo fútil de cada vez que le daba la comida. Aunque, después de acabar, vio que Celestine miró un tiempo raramente largo la cuchara en su mano, pero le restó importancia. Y para este momento, estaban conversando mientras Celestine estaba nuevamente en su regazo. Alexander trataba de no pensar con todas sus fuerzas en las grandes nalgas que pisoteaban su miembro, el cual parecía querer rugir solo que alma única lo mantenía a raya. Alexander se quedó en silencio por unos segundos. ¿Es verdad? Ay, estoy muy celosa, ya veo. Manos del renacimiento. Alexander dijo y con diversión, llevó sus manos a la cabeza de Celestine. Entonces no me queda otro remedio más que consentir mucho a mi esposa, ¿no? A Celestine le brillaron los ojos. Ay, consiénteme mucho, jejeje, está bien. Después de eso, Celestine se derritió como una masilla en las manos de Alexander por algunos minutos. Alma única, confío en ti. La cara que Celestine estaba haciendo, y el movimiento de semejante cuerpo pecaminoso junto a él, hacían que poco a poco, Alexander empezara a excitarse. Pero, justo en ese momento, cuando Celestine parecía ser una gata que estaba perdiendo el tiempo con su amo, se escuchó una débil voz desde fuera de la habitación, aunque se oía muy nerviosa. Disculpe Celestine-sama, traigo la merienda, interrogación de cierre. Ambos, tanto Celestine como Alexander, se miraron por un momento, y después tuvieron diferentes reacciones. Alexander se puso la mano en la frente, pues había olvidado que no había puesto una barrera anteriormente en los momentos exóticos. Ay, Silpi-chan, puedes entrar. Y Celestine, ella sonrió y dijo un poco alto.
Entonces una chica entró en la habitación, con la cara toda sonrojada, que al mirar a Celestine-sama en el regazo de Alexander, mientras él acariciaba su cabeza, la hizo sonrojarse el doble, aunque extrañamente, también la puso un poco celosa. Luego, dejó la bandeja en la mesa, y aunque todavía estaba muy nerviosa, notó que Celestine estaba vestida diferente, con una ropa que normalmente era difícil que ella se pusiera, pero mantuvo sus dudas acerca de esto, también, y más importante, se dio cuenta de que faltaba alguien en la habitación. Ah no, ¿a dónde se fue Claudia-sama? Ah, no lo he explicado bien, pero tengo una habilidad que funciona como un espacio personal, que me permite llevar allí a las personas. Alexander habló, y cuando captó la atención de Sylvie, desapareció un cubierto de sus manos. Oh. Sylvie solo se sorprendió y abrió su boca, luego vio cómo Alexander hizo reaparecer el cubierto nuevamente, y se sorprendió un poco más. Disculpe mi atrevimiento, Egoe-sama, ¿puedo hacerle una pregunta? Ella se sonrojó al mirar la media cara de Alexander, pero Alexander asintió despreocupadamente a Sylvie y ella solo preguntó, entonces, ¿eso significa que tiene un espacio apartado del mundo, donde se pueden almacenar objetos, e incluso personas? Sí. Después de pensarlo, Alexander volvió a asentir. Eso es sorprendente. La voz de Sylvie era baja, pero aún así sonaba muy sorprendida por esto y le pareció demasiado interesante, ya que ella misma, enseñada por su Celestine-sama directamente, era una de las mejores magas de toda la humanidad. No, no es para tanto. Alexander solo sacudió un poco su cabeza. No, Egoe-sama, eso es algo muy sorprendente, prácticamente es algo imposible de hacer incluso para los elfos oscuros, que tienen un talento enorme para la magia, ni siquiera en libros he oído de una magia así, en todo caso, la magia espacial es algo que solo permite a las personas crear un pequeño artefacto de almacenamiento espacial, o incluso la teletransportación a cortas distancias, pero un espacio que pueda mantener a seres vivos dentro, eso es algo sorprendente. Alexander se divirtió con el entusiasmo de Sylvie, pero aún así le dijo seriamente, muchas gracias por tus halagos, Sylvie-san. Sylvie instantáneamente se ruborizó completamente y desvió su cabeza roja hacia el lado. No es nada, Alexander quería reír un poco, pero no quería faltar el respeto de Sylvie, entonces, por curiosidad miró hacia Celestine, abajo en su pecho. Se dio cuenta de que ella había sacado sus grandes y enormes masas redondas con orgullo, y su cara casi tenía escrito en ella, halaga más. Como si fuera ella la que estuviera siendo halagada, lo que hizo que Alexander sonriera bajo su máscara. Después de una breve explicación a Sylvie que ya habían almorzado recientemente, y todavía en la misma posición, Alexander empezó a acariciar a Celestine bajo la mirada asombrada de Sylvie. Incluso ella vio como Celestine se retorció completamente bajo esas manos, casi como si estuviera teniendo un orgasmo. Sylvie se sonrojó y salió humo de su cabeza, pero después de unos minutos de estar presenciando algo así de cerca, ella no aguantó más y preguntó, no, Celestine-sama. Y Sylvie-chan por casualidad, Egoe-sama y usted están, JJ Junio. Sylvie no pudo terminar su oración correctamente, ya que Celestine la interrumpió, Alex-sama se hizo mi esposo. Celestine le enseñó felizmente el anillo en su dedo a Sylvie, y esta última solo abrió mucho su boca, por la explosiva noticia. En este momento, Alexander estaba en el tejado del castillo. Ya he analizado a la gran ciudad entera, pero al parecer realmente no hay nadie que esté afiliado a Kuroinu. Él pensó en que acababa de revisar de punta a cabo en la ciudad, por el rastro de cualquier persona que haya tenido algo que ver con Kuroinu, de cualquier forma, pero nada, absolutamente nadie parecía ser así. La verdad, no me sorprende, ya que se supone que en el anime, para el momento en que llegaron aquí, ya tenían prácticamente a la región en su poder, por lo cual Celestine había tenido que rendirse tan rápido. Era de noche, ya el sol se había puesto, y Alexander estaba sumergido en los pensamientos mientras estaba sentado en el tejado. También, ¿acaso mi memoria no recuerda todo, completamente todo? Alexander se avergonzó al notar en la tarde, que todo el castillo había oído a Celestine y a él, teniendo relaciones sexuales. No solo eso, sino que Celestine felizmente anunció a todo el mundo de su casamiento, y por todo el mundo, se refiere a todo el mundo, literalmente. Toda la ciudad lo supo, y mensajes fueron enviados a las demás fortalezas, o por lo menos, a las que se podían enviar.
Alexander pensó que si Celestine estuviera en su mundo anterior, ella saldría al balcón de su apartamento para gritar que estaba casada. La reacción, por supuesto, de la ciudad capital, fue bastante ruidosa ya que era otro motivo más para tener una fiesta, incluso con un ataque sinuoso sobre sus cabezas. Los de la junta que manejaban la ciudad aparte del castillo, enviaron rápidamente y sin demora sus felicitaciones al castillo, y no solo ellos, sino que también todos los demás nobles de la ciudad. Era algo ciertamente sorprendente, pero era bien recibido porque parecía sacado de un cuento de hadas. El héroe se casa con la princesa. Difería un poco, pero ese era el mismo sentimiento que tenían las personas al presenciar algo así. Y claro, de la misma forma, hubieron ciertos hombres que soltaron lágrimas de sangre mientras escuchaban que su diosa, Celestine Sama, ya se había casado con el héroe Sama. Para Alexander, todo esto fue una mezcla de vergüenza, incomodidad, alegría, y demás. Y, a juzgar por la gran cantidad de miradas calientes que recibía de todos lados en el interior del castillo, esperaban que no fuera solo a su señora, a la que se extendiera la recién llamada dicha del héroe. Alexander quería que la tierra se abriera y se lo tragara en ese momento, pero... bueno, ya pasó lo que pasó. Le restó importancia majestuosamente mientras seguía pensando en diferentes cosas. Ahora él estaba más tranquilo porque por lo menos, estaba seguro de que Kuroin no había extendido sus garras hacia aquí, y tenía espías o amigos en la capital. Alexander se sorprendió de que de hecho, no hubieran los nobles gordos y groseros, o comerciantes de esclavos que él solía ver en el anime, o esos jóvenes maestros que eran muy arrogantes como en las novelas chinas. Él se aseguró de esto ya que los primeros que revisó completamente eran a los nobles. Pero no, se sorprendió de que aquí en esta ciudad, el crimen estaba con un índice extremadamente bajo de ocurrencia. Parece que los nobles estaban bastante limpios. Alexander le atribuía esto a que la gran mayoría eran, por supuesto, mujeres. Alexander siguió pensando en diferentes cosas, como por ejemplo, acerca de su viaje multiversal que comenzaría en no mucho tiempo. Un tema que lo ponía muy expectante, ciertamente. También, de la misma manera, pensó en qué pasaría una vez que Celestine tuviera la habilidad única de sus esposas, cuerpo diosa Yin. Ya que Celestine tenía el cuerpo más bondadoso que él había visto, incluso, aunque no tanto, un poco más que Aki, pensaba Alexander ya que todavía no estaba completamente seguro. Su habilidad, cuerpo diosa Yin, era una habilidad natural derivada de la pronunciación Yin de la cultura china, algo que él creó explícitamente para sus esposas, a un nivel en que se adueñó de toda la habilidad incluso a escalas de nombramiento. Yin, en lugar de Yin. Realmente no sabía qué pasaría con Celestine, pero si todavía se volvía incluso más hermosa de lo que ya era, con Olga también volviéndose más y más MILF con cada tiempo que pasaba, Alexander sintió que tendría que actualizar alma única para resistir completamente los impulsos sexuales de su propio cuerpo al mirar a ellas dos. ¡Ah! Él suspiró y entonces se paró para bajar al castillo, directamente a la habitación de Celestine, y entró por la gran ventana que ésta tenía. Voló con telequinesis y entró hasta que pisó el suelo en la habitación, acto que había sido observado por dos personas sorprendidas. Alex Sama, bienvenido. Celestine rápidamente se repuso de ver a su esposo volar, y lo saludó con una sonrisa magistral demostrando sus dientes que parecían perlas blancas. Oh, ya llegué. A Alex Sama, ¿eso? Interrogación de cierre. Alexander se giró hacia Silpi que estaba con una cara muy emocionada mirándolo y se mordía la lengua teniendo varios tics verbales. Go on. Silpi tosió un poco y dijo, Alex Sama, ¿acabas de volar? Alexander se rió mientras sacudía su cabeza, jaja, no, en realidad, estoy usando una habilidad que me permite mover cosas con la mente, para sostenerme en el aire. Mira, por ejemplo, no te asustes, Silpi-chan, que no pasará nada. Manifestación de la mente / energía. Alexander hizo que Silpi flotara en el aire a varios centímetros del suelo y después a unos metros. Oh. Silpi estaba sonrojada de la emoción y abrió sus pequeños brazos mientras Alexander la hacía volar por toda la habitación. Alex Sama, yo. Alexander miró a Celestine, y vio que ella lo miraba con una cara lastimera. Yo también quiero, ok. Alexander igualmente tomó a Celestine y con telequinesis la hizo volar por todo el lugar, divertido con sus reacciones, tanto la de Celestine, como la de Silpi, que parecían niñas pequeñas de las risas adorables que hacían. Jejejejejeje. Ahora mismo era un poco más tarde en la noche, y Alexander hace poco había ido a la cocina del castillo para cocinarles a todos.
Eran una gran cantidad de personas en el castillo, pero aún así dio fácilmente para cocinarles a todos y cada uno de ellos. Claro, mientras Alexander cocinaba, también lo hacían diferentes personas más que estaban orgullosos de acompañar a Legoe-sama en la cocina. También, bueno, habían muchas cocineras reales de mediana edad que miraban a Alexander con corazones en sus ojos. Celestine también tenía un pequeño delantal mientras cocinaba con Alexander, aunque no sabía lo que hacía, y Alexander tenía que enseñarle paso a paso, incluso, en esos momentos donde él se paraba detrás de ella y con sus brazos fuertes tomaba los de Celestine para ayudarla y guiarla a pelar bien las verduras y demás. Eran momentos particularmente repetitivos ya que Celestine parecía ser muy mala pelando verduras, simplemente, demasiado mala, y viendo que no mejoraba, era casi como si quisiera seguir siendo mala en eso, para que Alexander la ayudara. Todo terminó con varias personas teniendo reacciones exageradas al probar la comida, de extremo a extremo, literalmente, pero en sí esa había sido la comida más deliciosa que habían degustado. Ahora Alexander y Celestine estaban sentados en la mesa de la habitación principal, con ella sentada sobre su regazo, mientras Alexander la acariciaba en silencio. Pasaron unos segundos en tranquilidad, simplemente allí, y entonces él movió un poco su cuerpo para tener a Celestine frente a su cara. Interrogación de cierre. Celestine no sabía por qué Alexander hacía algo así, pero ella le dejaba hacer lo que éste quisiera con una sonrisa eterna plantada en su rostro. Alexander puso un rostro serio, aunque también tenía una suave sonrisa. ¿Quieres conocer a mis demás mujeres, y a tu hermana mayor, en mi mundo de bolsillo Asora, Celestine? Final del capítulo.